Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la fase de impugnación en el COIP, recursos ordinarios y extraordinarios. Bueno, les voy a dar aquí una apertura. Imagina que un juez dicta una sentencia y tú, como parte del proceso, sientes que hay un error. Quizás se aplicó mal una norma o aparece una prueba que nadie conocía durante el juicio. ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahí es donde entra la fase de impugnación. Bueno, en este video vamos a revisar cómo funciona esta fase según el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Bueno, aquí vamos a ver que la diferencia de un simple recurso, cuáles son sus principios y luego entramos en el detalle de los recursos ordinarios horizontales y verticales y los extraordinarios, casación y revisión. Al final hablamos del cómo funciona esto en la práctica, con casos reales de la Corte Constitucional y la Corte Nacional. Bueno, como primer punto, ¿qué es la impugnación y cuáles son sus principios? Lo primero es entender un matiz que muchas veces se confunde. Impugnación y recurso no son sinónimos exactos. La impugnación es el género, es decir, cualquier forma de inconformidad frente a una decisión judicial. El recurso es la especie, el mecanismo técnico y formal, con requisitos y plazos a través del cual esa conformidad se canaliza. Bueno, aquí en el artículo 652 del COIP establece que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo que decida sobre sus derechos. Bueno, y aquí también es importante decir algo. Interponer un recurso nunca es obligatorio, es una facultad discrecional. Cada parte procesal decide si le conviene o no impugnar. Ahora, ¿qué reglas rigen a todos los recursos, sin importar cuál sea? Bueno, el mismo en el artículo 652 nos da cuatro. Primero, el respeto al debido proceso. Segundo, prohibición de reformar un perjuicio del único recurrente. Esto significa que si solo tú apelaste, el Tribunal Superior no empeora tu situación. Bueno, tercero, la prohibición del doble juzgamiento. Y cuarto, la exigencia de la resolución que resuelve el recurso, que esté motivado. Bueno, aquí estos principios no son formalismo vacío. Existen para que el derecho a recurrir sea una herramienta real de control judicial y no se convierta en un mecanismo para dilatar el proceso. Y esto no es solo una exigencia del COIP. El derecho a recurrir tiene rango constitucional en el artículo 76, numeral 7 y literal M de la Constitución, y está respaldado por instrumentos internacionales como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Con esta base clara, pasamos a la primera gran clasificación, los recursos ordinarios. Bueno, aquí los recursos ordinarios horizontales. Los recursos ordinarios se dividen en dos grupos, según quien los resuelve. Los recursos horizontales son aquellos que resuelve el mismo juez o el tribunal que dictó la decisión cuestionada. Bueno, aquí es sin que intervenga una autoridad superior. Su razón de ser es la celeridad. No tiene sentido subir el expediente a otra instancia para para recurrir o corregir algo que el mismo juez puede resolver de inmediato. Bueno, aquí hay un detalle que suele generar confusión y vale la pena aclararlo. Bien, el COIP no regula con ese nombre exacto,
Un recurso de reposición. Lo que existe es una figura equivalente llamada revocatoria y reforma, pero está prevista en el artículo 254 del Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, que se aplica al proceso penal de manera supletoria. Bueno, es decir, solo cuando el Código Orgánico Integral de Procesos no regula algo a través de esta figura de la misma autoridad, puedes dejar sin efecto un auto de sustanciación y dictar otro en su lugar. Lo que sí regula directamente en el COIP son dos recursos horizontales propios, la aclaración y la ampliación. Con la aclaración, la parte afectada pide al mismo juzgador que aclare un punto oscuro de la sentencia. Con la ampliación, pide que se pronuncie sobre algo que quedó omitido. En ningún caso se puede alterar el fondo de lo ya resuelto. Y en los tres casos, la revocatoria, aclaración y ampliación, el recurso no suspende los efectos de la resolución impugnada. Con esto cubiertos los horizontales, avancemos al recurso vertical más importante en materia penal, la apelación. Bueno, aquí el recurso de apelación. La apelación es un recurso ordinario por excelencia en materia penal. A diferencia de los horizontales, aquí sí interviene una autoridad superior. El conocimiento del asunto pasa a la Corte Provincial de Justicia, que revisa lo decidido en primera instancia. ¿Qué decisiones son apelables? El artículo 653 del COIP menciona, entre otras, la resolución que declara la prescripción de la acción penal, el auto de nulidad, el auto de sobrecimiento, la sentencia y la resolución que dicta prisión preventiva. Veamos el procedimiento paso a paso, porque los plazos son clave. 1. La parte tiene 3 días desde la notificación para interponer el recurso. 2. Aquí el juez da primera instancia, tiene 3 días para resolver si lo admite. Bueno, 3. Una vez que esa admisión queda ejecutoriada, hay 3 días más para remitir el proceso a la sala. 4. La sala convoca a una audiencia dentro de 5 días donde el recurrente fundamenta su pretensión y la contraparte tiene derecho a réplica y contrarréplica. Y 5. La sala emite una resolución motivada que se notifica por escrito dentro de los 3 días siguientes. Ahora, sobre los efectos de la apelación. Bueno, aquí se dice que es suspensiva porque paraliza la jurisdicción del juez de primera instancia mientras se resuelve y devolutiva porque transfiere el conocimiento del caso al Tribunal Superior. Esta doble condición es la que explica el llamado doble conforme. Toda persona sentenciada tiene derecho a que su caso sea revisado íntegramente por segunda vez antes de que la decisión quede firme. Es quizás la garantía más concreta del derecho a recurrir. Con los recursos ordinarios ya claros, pasemos a un terreno distinto, los recursos extraordinarios. Bueno, aquí viene el recurso de casación. Aquí hay que hacer un cambio de chip. Los recursos extraordinarios no funcionan como los ordinarios. La casación, por ejemplo, no es una tercera instancia. No se reabre el debate sobre los hechos ni sobre la prueba. Su única función es controlar la legalidad de la sentencia. Cuando procede, según en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, procede cuando la Corte Provincial ha contravenido expresamente el texto de la ley.
Bueno, aquí ha aplicado indebidamente una norma o ha incurrido en una interpretación errónea. Y algo importante, su conocimiento corresponde exclusivamente a la Corte Nacional de Justicia, no a cualquier tribunal. En cuanto al procedimiento, en el artículo 657 establece que el recurso se interpone dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Si se admite el proceso, se remite a la Corte Nacional en 3 días y el tribunal convoca a audiencia dentro de los 5 días posteriores para que el recurrente fundamente su pretensión. Si el recurso prospera, la sala dicta sentencia corrigiendo la infracción legal. Si no lo declara improcedente. Y aquí está el punto clave. La sentencia de casación no ordena un nuevo juicio, reemplaza directamente la interpretación errónea por la correcta. A esto, la doctrina lo llama función nomofiláctica. Uniformar la aplicación de la ley en todo el sistema judicial. La jurisprudencia de la Corte Nacional aquí insiste mucho en un punto. Los argumentos del recurrente deben ceñirse estrictamente a las causales legales. Esto evita que la casación se use como una tercera instancia disfrazada, aunque también significa que es un recurso técnicamente exigente. Bueno, ahora pasemos al recurso más excepcional de todos, la revisión. El recurso de revisión. Ese recurso de revisión es distinto a todo lo que hemos visto. Se dirige contra sentencias condenatorias que ya están ejecutoriadas, es decir, contra decisiones que ya son firmes. Su fundamento no es solo es un error de derecho, como en la casación, sino la aparición de hechos nuevos que ponen en duda la justicia de lo resuelto. En el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal contempla varias causales. Te doy 3 ejemplos concretos, porque ayudan a entender la lógica del recurso. Que la persona que se creía muerta en realidad esté viva, que existen 2 sentencias contradictorias sobre el mismo hecho contra personas distintas, y que se demuestre que la condena se basó en documentos falsos, testigos falsos o peritajes fraudulentos. Bueno, aquí vamos a hacer la casación versus la revisión. Una diferencia fundamental frente a la casación. La casación, la revisión no tienen plazo de caducidad. Puede plantearse en cualquier momento y no suspende la ejecución de la pena. Se resuelve, eso sí, el escrito debe estar fundamentado e incluir las pruebas nuevas que sustenten el error. De hecho, alegado si no es inadmisible su competencia, también es la de la Corte Nacional y una sentencia favorable puede simplificar la anulación de una condena firme. Dicho de otra forma, la casación corrige errores de derecho en un plazo breve, priorizando la firmeza de las decisiones judiciales. La revisión corrige errores de hecho y al no tener plazo prioriza la justicia material por encima de la estabilidad de la cosa juzgada. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis crítico ya para cerrar. Toda esta arquitectura normativa suena sólida en el papel, pero ¿realmente funciona? En la práctica, no siempre. La Corte Constitucional, en una de sus sentencias, declaró vulnerado el derecho a recurrir un procesado, al que se le exigió para admitir su apelación penal un requisito propio del COGEP
que solo debía aplicarse de forma supletoria. Este caso muestra importante el problema no siempre está en la ley,